es que su modelo político corrupto funciona en la diferencia española, concibiendo nuestra patria como una periferia de Europa. Quieren ustedes que el papel de España en Europa sea que nuestras clases populares se dediquen a cuidar a las clases medias de Europa en una España sin industria y sin innovación. Su proyecto, a mi humilde entender, mantiene tres heridas abiertas, tres heridas que además arrastramos desde el siglo XIX y que creo que deberíamos cerrar entre todos. Mantenemos una herida territorial, porque ustedes no asumen la plurinacionalidad de España. Seguimos teniendo una herida social que la gestión austericida de la crisis ha hecho crecer. La tercera herida es la herida institucional, debida a su concepción paternalista del Estado. Ustedes siguen pensando que el Estado es suyo. Al abrir esas heridas, ustedes y sus aliados han quebrado buena parte de los diálogos que habíamos construido los españoles en los últimos 40 años. Cuando le preguntaron al historiador Ramón Carande que resumiera la historia de España, contestó: España, demasiados retrocesos. Tras la transición, a pesar de sus límites y tutelas, gracias a que las clases medias y los sectores populares se unieron en una misión democratizadora, se construyó una España nueva que marcó una etapa esperanzadora que se basaba en los diálogos. Entonces había un contrato social, que es la clave del éxito de la transición y del sistema político del 78, que se basaba en el bienestar, señorías. Y eso es lo que ha saltado por los aires. Por eso hay que recuperar los diálogos. Les traemos propuestas que no son de partidos, señorías. Son propuestas para recuperar y reconstruir diálogos de país. He hablado ya de la necesidad de un diálogo plurinacional que reconozca y asuma la diversidad de nuestro país. Permítanme añadir otros 8 diálogos imprescindibles. España necesita, señorías, un diálogo intergeneracional. Ustedes han roto uno de los diálogos esenciales en nuestras democracias, que es el diálogo intergeneracional. Es el gran constructor de la paz. Fíjense ustedes, la clave de este diálogo es que los hijos vivan mejor que los padres y que los nietos vivan mejor que los abuelos. Cuando los hijos viven peor que sus padres y los nietos peor que sus abuelos, se rompe uno de los diálogos fundamentales de la paz social. Hoy ese diálogo se ha roto y los nietos emigran y dialogan con sus padres y sus abuelos a través de Skype. Ese es un fracaso de nuestra democracia que hay que reconstruir con un diálogo, señorías. España necesita un diálogo democrático. El 15M señaló un mandato democrático. En el siglo XXI la política va más allá de los partidos políticos y eso significa aumentar la participación, crear canales de deliberación. Ustedes han hecho de la participación popular algo sospechoso. Ustedes se han reído de las iniciativas legislativas populares, se han reído de las huelgas generales, se han reído de las consultas ciudadanas. Proponemos reducir el número de firmas necesarias para una ILP y darle carácter vinculante a las decisiones que el pueblo español adopte en referéndum, porque eso es ser demócrata. Señorías, es necesario cambiar el sistema electoral, porque una democracia que quiebra el principio sustancial de un hombre, una mujer, un voto, pone en peligro su propia credibilidad. Señorías, ustedes han hecho del Senado una farsa. Tienen ustedes en el Senado una mayoría de bloqueo que no les corresponde. Hay que democratizar el Senado y convertirlo en una verdadera Cámara de representación territorial. Ustedes han puesto en marcha la ley Mordaza para silenciar con sanciones lo que no pueden evitar democráticamente. Hay que derogar de inmediato la ley Mordaza, señorías. En tercer lugar, España necesita un diálogo entre el crecimiento y el medio ambiente. Hay un diálogo roto con el entorno natural que legamos a nuestros hijos y nietos. Los alimentos sanos son alimentos cada vez más caros y aumentan las enfermedades vinculadas al maltrato de la naturaleza. Y, señor Rajoy, permítame que le pida que no saque esta vez a colación a su primo, porque el número de fallecimientos por cuestiones medioambientales no para de crecer. Señorías, éramos un país puntero en energías renovables y las puertas giratorias entre el Gobierno y las empresas energéticas nos han puesto en la casilla de salida. Por eso es esencial que con urgencia asumamos apostar por un plan nacional de transición energética y el cumplimiento de los retos del cambio climático. En cuarto lugar, España necesita un diálogo ciudad-medio rural.
En este contrato está la recuperación del mundo rural como un sector de avanzada. No podemos dejar morir a nuestros pueblos. Si mueren nuestros pueblos, muere nuestro país. Cuando los jóvenes deben salir de sus pueblos a buscarse la vida que no pueden vivir en ellos, muere un pueblo. Si es imposible acceder a ellos porque la infraestructura es deficiente, los servicios escasos y hay que llevar a cabo una verdadera travesía de obstáculos para reencontrarte con tus seres queridos, tu familia y tus amigos, o simplemente para tener acceso a servicios básicos como la sanidad o la educación, se muere un pueblo. Defender al mundo rural es darle un futuro a nuestros pueblos, es apostar por desarrollar el turismo rural sostenible, es dotarlo de los servicios básicos que merecen sus habitantes y es permitir, con las mejores infraestructuras posibles, su accesibilidad en igualdad de condiciones con otros lugares de nuestro territorio. Hay que hacer un esfuerzo extra para llevar al mundo rural las mejores conexiones a las redes. Señor Rajoy, hay una medida que están esperando los pequeños agricultores. Se trata de primar a las pequeñas y medianas explotaciones a través de la PAC. Esto significa que el Gobierno podría retirar hasta el 30% de la dotación nacional para todo el periodo, es decir, la cantidad de 10.711 millones de euros, y redistribuirlo entre los agricultores más pequeños por las primeras 30 hectáreas. Con este mecanismo, los más pequeños cobrarían significativamente más. Porque ustedes hacen con el campo lo mismo que con los autónomos. Con una mano les acarician y con la otra los entierran mientras pactan con las grandes superficies y la gran industria agrícola. Señor Rajoy, no se trata de hacerse una foto en un campo de alcachofas, ni que un empresario del petróleo como el señor Cañete se suba a un tractor en la campaña electoral. Se trata de dignificar al mundo rural. Señorías, en quinto lugar, España necesita un diálogo de género. La situación de las mujeres en España es intolerable. Las mujeres en este país están expuestas a sufrir violencia solo por el mero hecho de ser mujeres. Si tiene que haber un pacto de Estado, tendrá que ser un pacto social con los movimientos feministas, que son quienes han puesto el foco en los asesinatos machistas. Y tendrá que tener recursos, porque es inaceptable decir que para evitar asesinatos, dolor y sufrimiento no hay dinero. En la manifestación del último 8 de marzo vimos a decenas de mujeres reclamando sus derechos, y eso nos llena de fuerza, porque no es solamente que las estén asesinando, es que el asesinato es la herida más visible de una situación llena de desigualdades que golpea en silencio todos los días. Los grandes acuerdos de nuestras sociedades están sostenidos sobre los hombros de las mujeres. Sobre el 50% de la ciudadanía recae en exclusiva la tarea de reproducción y de cuidados. La retirada del Estado de las ayudas familiares, de las subvenciones a escuelas infantiles, la tarea de cuidados y la lógica netamente empresarial del trabajo que impide la conciliación hace de las mujeres las grandes perdedoras de su neoliberalismo. Porque una mujer que se ve obligada a renunciar a su trabajo remunerado, a su independencia, a su desarrollo personal para dedicarse al trabajo de cuidados, se ve inmersa en una situación de desigualdad que nos parece impropia de una sociedad democrática. Permítanme señalarle las medidas que proponemos. De nuevo, no son medidas de partido, son medidas de país. 1. Reformar el sistema de permisos por nacimiento, acogida o adopción para que sean igualitarios, intransferibles y remunerados al 100%. 2. El incremento de las atribuciones de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en materia de prohibición de la discriminación en la contratación, promoción y retribución. Hay que acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. 3. Creación de una comisión estatal de seguimiento y control de los planes de igualdad en las empresas. 4. Medidas de atención especial a familias monoparentales para que el cuidado no sea incompatible con la carrera profesional. 5. Un plan de empleo para mujeres mayores de 45 años y para mujeres que se encuentren en riesgo de exclusión. 6. Desarrollar e implementar un sistema nacional de dependencia. 7. Debemos seguir trabajando para que cuando antes tengamos en vigor una ley contra la discriminación por motivos de identidad de género y diversidad sexual. Y hay que impulsar una ley que comprenda y garantice específicamente los derechos de las personas trans. 8. En lo que se refiere
a las violencias machistas, hay que decir que en lo que va de año, cada 5 días han asesinado a una mujer y que cada 8 horas hay una violación. Mientras no garanticemos una vida libre de violencia machista, este país se dirá democrático, pero no lo será. Nuestro país ratificó en 2014 el Convenio de Estambul, por el que se entiende que la violencia que sufren las mujeres va más allá del ámbito de la pareja o expareja. Necesitamos ampliar a este convenio nuestro marco legislativo y dotar de recursos a todos los agentes implicados en la asistencia y prevención. Y cuando decimos recursos, decimos presupuestos, que los discursos no hacen que dejen de asesinar a mujeres y a sus hijos e hijas. Por último, se habla mucho de educar en igualdad, pero luego la presencia de mujeres en el currículo académico es de 7 frente a 93. Necesitamos que no solo se diga que hombres y mujeres somos iguales, sino que se nombre a las mujeres que han contribuido al mundo que tenemos con su pensamiento y su trabajo artístico. Nombrar, porque lo que no se nombra no existe, y necesitamos un currículo académico atravesado por la perspectiva de género. En sexto lugar, España necesita un diálogo entre empresarios y trabajadores. Los empresarios de verdad, que no son los que han llenado con sobres en B las arcas del Partido Popular a cambio de favores políticos. Esos empresarios saben que para poder dar salida a sus bienes y servicios necesitan de la existencia de una fuerte demanda interna que solo con salarios decentes y trabajos dignos y estables se puede garantizar. Los empresarios de verdad miran por su negocio, saben que no es posible prosperar en un país lleno de trabajadores y trabajadoras pobres. Los empresarios de verdad saben que no es de recibo vivir en un país donde únicamente pagan impuestos ellos y sus trabajadores, las pymes y las clases populares, mientras los grandes multinacionales y, en general, los grandes capitales evaden miles de impuestos al año. Es necesario impulsar una formación permanente para los trabajadores para poder mantener y desarrollar una economía de alto valor añadido que apueste por los sectores estratégicos y despliegue experiencias punteras a nivel internacional. España, en séptimo lugar, necesita un diálogo con la cultura. Ustedes han gobernado como si la cultura fuera un enemigo público, la han marginado, la han excluido y la han combatido. España no se merece un gobierno que maltrate la cultura y que desprecie a los creadores. Hace falta un diálogo con la cultura y para que este sea un diálogo efectivo hace falta que esté concretado en una serie de medidas. Necesitamos un IVA cultural reducido. No es posible que se estrangule este sector estratégico de nuestra economía. Necesitamos impulsar el Estatuto del Artista y de los trabajadores de la cultura para mejorar sus condiciones laborales y fiscales. Necesitamos también modelos más flexibles de cotización y nos comprometemos a impulsarlos. Así se dará respuesta a las necesidades de este sector. Dialogar con la cultura significa apostar por ella y apostar por la cultura significa invertir en ella. Por eso es necesario apostar por un fondo social de la cultura para financiar programas de creación, formación y promoción. Un fondo que se financie con parte del dinero que genera la industria cultural como para conseguir que se revierta en un futuro en este país. En octavo lugar, España necesita un diálogo entre la sociedad civil y la radiotelevisión pública. Hubo un tiempo, señor Rajoy, donde cada vez que nos convocaba a los españoles algún asunto urgente, cada vez que se nos convocaba nos reuníamos en torno a la televisión pública. Era un diálogo guiado por la confianza. Era algo que ganamos después de la dictadura, una radio y televisión pública al servicio de la información como un bien público y un derecho democrático. Muy lejos de los tiempos de la dictadura, donde los españoles informaban a través de la Pirenaica o de los medios extranjeros. Desgraciadamente, con ustedes tuvimos otra vez que buscar información fuera de los medios públicos, porque también a Radio Televisión Española la han convertido en un monólogo. Su patrimonialización de lo público es insaciable. Déjenme recordarle que esa televisión de todos los españoles sufrió un duro golpe en su credibilidad durante los atentados de Atocha, cuando utilizaron ustedes la televisión pública para sembrar sus mentiras acerca de los atentados. Los españoles desconectados de RTVE porque ustedes estaban usándola para mentir
y buscaron información en radios y televisiones privadas o extranjeras. En la historia de Radiotelevisión Española, ese fue también un día doblemente triste. Lo han vuelto a hacer ahora, convirtiendo la información en una nueva versión del nodo. Quizá por la nostalgia del nodo le viene a usted el gusto por el plasma. Los índices de audiencia de la que era una de las mejores televisiones de Europa están hoy por los suelos. Creemos que unos medios públicos plurales son esenciales en una democracia. Una televisión pública no puede ser una televisión de partido. Por eso planteamos una serie de medidas urgentes para garantizar la independencia de Radiotelevisión Española. Para ello es esencial que la sociedad civil participe en la construcción de una información democrática. La primera medida que se podría tomar mañana mismo ya estaba en marcha hasta que ustedes la revocaron, y es facilísima: elegir por mayoría de 2/3 del Congreso a la presidencia de Radiotelevisión Española. Hay que reducir el peso de la representación política en el Consejo de Administración para aumentar el de la parte social y de los profesionales del ente. Los consejeros y consejeras deben elegirse a través de un concurso público limpio y transparente. Hace falta una Administración con paredes de cristal, es decir, con informes trimestrales, contabilidad pública, auditorías frecuentes participadas y código de incompatibilidades. Con estas medidas, no solamente sus manos, señor Rajoy, y las de sus creadores de listas negras y de aprendices de McCarthy, sino las de cualquier partido, quedarán fuera de la radio y la televisión pública. Por último, España necesita un diálogo con la infancia. España tiene la deshonra de ser el tercer país con mayor tasa de pobreza infantil de Europa. Un gobierno que no protege a la infancia y que tolera que en su país, siendo la cuarta economía de Europa, haya cientos de miles de niños y niñas que viven en un hogar donde no pueden mantener la vivienda con la temperatura adecuada, es un gobierno indigno, señorías, y no se rían. Un gobierno que no considera la infancia el futuro que garantiza la convivencia y los pactos con todas las generaciones es un gobierno que nos conduce a un abismo sin futuro. Es urgente un pacto de Estado por la infancia que blinde los derechos de la infancia y la adolescencia para garantizar la igualdad de oportunidades entre niños, niñas y adolescentes y reducir la pobreza infantil. La tarea histórica de la época que vivimos consiste en renovar estos diálogos de convivencia apelando a la democracia. Eso nos coloca necesariamente en una dimensión constituyente que hay que asumir, que debe abrir los espacios en los que se produzca un verdadero reencuentro cívico que está demandando nuestro pueblo. Señorías, cuando se rompen los diálogos, como están ustedes haciendo, se monologa. Usted está monologando. Por eso la imagen de Rajoy y el plasma ya van de la mano. Pero el que solo monologa siempre termina despreciando a los demás. Por eso esta moción no llama solo a la censura, llama sobre todo a convocar los ineludibles diálogos que darán luz al país que necesitamos. Esta moción critica el ayer y el hoy para intentar apuntar el mañana.